Doctora Giovanni Orozco, especialista en ginecología y obstetricia. Recuerda que puedes vernos en vivo en Canal 72 con Claro y en Canal 87 con Telecable. Si no quieres llamar en vivo, puedes enviar mensajitos vía WhatsApp al teléfono celular que sale en pantalla. Bien, el día de hoy quiero platicarles un poco, amigas televidentes, sobre un tema bastante difícil, ¿verdad?, de poder hablar con los médicos tratantes, tanto varones como mujeres, y tiene que ver con la disfunción sexual masculina. A los varoncitos pues cuesta mucho abordar este tema, ya muy poco visitan ellos a sus médicos. Sin embargo, es un problemita bastante real, iniciando por el hecho de que el miembro masculino se considera, ¿verdad?, por la población, los varones, como lo que es un órgano donde ellos manifiestan el 100% de su masculinidad. Incluso muchos piensan que es el todopoderoso en el momento del acto sexual y dirigen toda su sexualidad al tamaño y el grado de funcionamiento de este órgano. El miembro masculino, muchachas, lo que es la erección, esto ocurre por una arteria llamada arteria peniana. Esta tiene un grosor de 3 milímetros de tamaño y es la responsable, cuando esta está dañada desde el punto de vista orgánico, de que los varones presenten este problemita que se llama disfunción eréctil. Te dije en un principio que las disfunciones sexuales masculinas son bastante frecuentes, aunque no se abordan donde el médico, ¿verdad?, por los varones, y engloba 3 grandes problemas. Uno de ellos es la disfunción eréctil, que ya te expliqué ahorita, debido, o sea, el factor principal por lo que ocurre la disfunción eréctil, que no es más que la dificultad que tiene el varón para mantener una erección. Esta es la más frecuente, muchachas. También otro de los factores que se conocen dentro de las disfunciones sexuales masculinas, tenemos lo denominado como eyaculación precoz. Ese también es un tema muy amplio, creo que sería en otra ocasión que hablemos al respecto sobre cuáles pueden ser sus causas, la forma de tratarlo. Y otra de las disfunciones sexuales masculinas tiene que ver con la disminución del apetito sexual, ¿verdad? Son 3 campos bastante grandes, hay que abordar cada uno de ellos. Y el día de hoy voy a tratar de explicarles un poquito, hasta allá en casa, a la pareja, en cuanto al tema de la disfunción eréctil. Voy a tratar de explicarles así de forma bastante didáctica, no tan difícil de entender, cuáles podrían ser las posibles causas de este problema. La disfunción eréctil, se han hecho muchos estudios, muchachas, en países europeos, en muchos países del mundo responsables, han hecho estudios en la población general y se ha encontrado que la disfunción eréctil como tal puede afectar hasta un 40% de la población masculina. Sin embargo, de este 40%, apenas un 10%, incluso menos, acuden donde un especialista, donde un médico de cabecera, a buscar ayuda. Solo el 10%, muchachas, de esta gran cantidad de varones que están teniendo esta situación. Lógicamente, al tener este tipo de problemas, lo primero que presentan los varones entran en una etapa de depresión, en una etapa de estrés, y lógicamente esta situación se agudiza mucho más, incluso. Existen algunos momentos, o podría decirse disfunciones eréctiles,
que son transitorias, que puede ser que hayan sido estimuladas por un momento de estrés muy severo. Puede ser que estés utilizando un medicamento de forma aguda que te esté causando esta situación, ¿verdad? Pero tiene que ser de una forma que no es habitual, que va a ser muy poco frecuente. Como te dije, lo que es el estrés severo, problemas económicos, de pronto en algún momento un consumo excesivo de alcohol, de drogas, ¿verdad? Un evento agudo. Lógicamente, cuando esto ya se hace crónico, entonces pues ya tenemos una disfunción eréctil como tal, ¿verdad? Pero si es un evento que no es habitual, que es esporádico, pues eso puede ocurrir en la gran mayoría, ¿verdad?, de lo que es la población general. Te decía que en estos estudios responsables mencionan que de esta población que padece esta situación, apenas un 8% o menos acudan en busca de ayuda. Y se encontró en estos estudios de que este pequeño porcentaje de varones que acuden a buscar ayuda, generalmente se encontró una media de búsqueda, ¿verdad?, de apoyo por un profesional cuando ya tenían 5 a 6 años de estar con esta dificultad. Otro aspecto importante que debes tomar en cuenta son las causas. Una de ellas son las causas orgánicas. Eso significa de que tienes una enfermedad de base. Entonces, la disfunción eréctil, esa dificultad para poder lograr la erección, o si tal vez la logras, no es posible mantenerla ese tiempo adecuado que se necesita, ¿verdad?, según cada pareja o cada varón. Este es un predictor de enfermedades cardiovasculares, muchachos y muchachas también, ¿verdad?, ahí en casa. ¿Qué es lo que se ha encontrado? De que si un varón inicia a presentar esta situación, ¿verdad?, significa que unos 5 o 6 años después va a presentar, si no logra controlar la causa que le está dando este síntoma, en unos 5 a 6 años posteriores va a presentar un evento cardiovascular severo. ¿Esto por qué te lo digo? Dentro de las causas orgánicas tenemos aquellos varones hipertensos crónicos que no están controlados. O sea, sí puedes ser hipertenso, pero si no controlas la enfermedad, entonces tus vasos sanguíneos, tu corazón se va a deteriorar, y el primero que va a presentar el síntoma de daño, imposibilidad para la erección, porque no pasa, o sea, la arteria peniana está dañada debido al estado de hipertensión no compensado, y eso es lo que hace que no pase sangre, ¿verdad?, hacia el miembro y no se dé una erección adecuada. Entonces, ese es el primer órgano que está manifestándote que tenés un problema cardiovascular. Entonces, ojo, si sos hipertenso crónico, debes de mantener tus cifras de tensiones arteriales controladas. Otra enfermedad crónica que está directamente relacionada con esta situación es la diabetes no controlada. ¿Por qué razón la diabetes? En la diabetes lo que se caracteriza es que hay un daño de los nervios, ¿verdad? Y lógicamente esto indirectamente causa una afectación de unos nervios que se llaman parasimpáticos, ¿verdad? En el organismo tenemos nervios simpáticos y nervios parasimpáticos. Entonces, los que tienen que ver directamente con lo que es la erección adecuada son los nervios parasimpáticos, que en un diabético que no está adecuadamente controlado van a dañarse, ¿verdad?, al pasar del tiempo con esta enfermedad, y lógicamente pues nos va a dar el síntoma del que estamos platicándote el día de hoy. Otro de los problemitas orgánicos es algo que se llama ateroesclerosis. ¿Eso qué significa? Que todos tus vasos sanguíneos, dentro de él, ¿verdad?, dentro de la luz del vaso,
donde normalmente pasa lo que es la sangre, que lleva nutrientes, que lleva oxígeno, ¿verdad? Y otras sustancias importantes para la función de todo nuestro órgano y sistema, ellas están totalmente obstruidas por placas de grasa. ¿Ya? Entonces ellas están totalmente como una cañería que está totalmente sucia, ¿verdad? Entonces toda esa grasa se va acumulando, ¿verdad?, dentro de lo que es el vaso sanguíneo. Entonces decimos que son vasos sanguíneos ateromatosos. Entonces disminuye la luz del vaso, no pasa suficiente sangre, no pasa oxigenación, no pasa nutrientes, y esto directamente va también a ocasionar lo que es la disfunción eréctil. ¿A qué se debe estos vasos sanguíneos que están ateromatosos? Esto se va a relacionar con situaciones de obesidad, sobrepeso. Te haces un perfil lipídico, ¿verdad?, que es un examen en sangre que lo haces en ayuna y tenés elevadísimo el colesterol, los triglicéridos, ¿verdad?, el colesterol malo que se le dice, ¿verdad?, en la población. De toda esta grasa, ¿verdad?, que la tenés acumulada en lo que es tu tejido adiposo, ¿verdad?, más en lo que es el abdomen, en el caso de los varones. Ya después se va acumulando en lo que es el hígado grasoso, y después pues lógicamente invade, ¿verdad?, completamente obstruye lo que son los vasos sanguíneos, y esto pues va a provocar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si sos hipertenso, si sos diabético, pues hay que mantener bien controlada, ¿verdad?, estas dos patologías. Otro factor que se ha visto que se relaciona de forma directa es el sedentarismo, ¿verdad?, la falta de ejercicio. Lógicamente, si estás comiendo y solo estás sentado, vas a aumentar de peso, se te va a elevar el colesterol, los triglicéridos, vas a hacer diabetes e hipertensión. Otro aspecto mucho más importante, claro, no deja de ser importante lo que es la hipertensión y la diabetes, que hay que tenerla controlada, es el cigarrillo. O sea, la nicotina produce unas sustancias que son tóxicas para nuestros vasos sanguíneos y afecta directamente lo que es la arteria peniana, que es la que se encarga de que la erección sea satisfactoria. Entonces, la nicotina, muchachos, el cigarrillo hay que apartarse, y no solo afecta al fumador activo, sino también al pasivo. Siempre que yo les he dicho, si vas a una disco, si estás en la casa, probablemente pues este varón no es un fumador activo, o sea, no está con 3 cigarros, 10 cigarros al día, sino que algún familiar, ¿verdad?, el cuñado, el hermano, está fumando, pues entonces él también está introduciendo, ¿no?, en su cuerpo, está inhalando esa nicotina, pues que va a tener una afectación directa, ¿verdad?, en las funciones de su órgano sexual. Esto es en cuanto a la nicotina, y se sabe de que es un factor pues mucho más elemental que los anteriores. Por ejemplo, una disfunción eréctil normalmente se espera ya después de los 50, 60 años. Incluso en aquellas ocasiones cuando tal vez este varón ha sido sometido a una prostatectomía, o sea, le han quitado la próstata por algún cáncer prostático, simplemente había una hipertrofia, o sea, un agrandamiento de la próstata que le estaba causando molestias al varón, le estaba causando dificultad para el momento de lo que es la micción, ¿verdad? Hacía retenciones urinarias, no necesariamente tenía un cáncer prostático, pero tuvo que haber sido intervenido quirúrgicamente. Entonces, en esos casos, cuando se hace la prostatectomía, se cortan una serie de nervios, un paquete nervioso que actúa, o sea, tiene que ver directamente con esta función, ¿verdad? Entonces, acuérdense que generalmente esta cirugía se dan en varones ya después de los 50, de los 60 años, y por esa razón es que en esa edad pues es bastante incrementada esta situación. En varones jóvenes, que lógicamente menores de 50, menores de 40, pues si son hipertensos, si son diabéticos, si tienen alto colesterol, triglicéridos, y peor, si son varones fumadores activos o pasivos, pues esta situación se va a presentar
con muchos años de antelación, ¿verdad? Incluso a los 35, 40, si empezaste a fumar a muy temprana edad, pues lógicamente a los 28, 30 años, ¿verdad? Yo me he enterado de muchos varones que están bastante jóvenes, menores de 35 años, y ya tienen problemas severos, ¿verdad?, de disfunción eréctil. Incluso que han pasado por un proceso de tratamiento que yo te voy a ir tratando de explicar paso a paso, y llegan hasta el punto que son refractarios al tratamiento, ¿verdad? No logran una erección con los tratamientos que conocemos normalmente en farmacia, que contamos con ellos aquí en el país, y hay que recurrir a lo último, ¿verdad?, que lo que son cirugías ya localizadas ahí en la zona para que ellos puedan funcionar pues ahí medio adecuadamente, ¿verdad? Entonces, ojo muchachos, el tabaco, la nicotina es malísima, ¿verdad?, para mantener esta función. Entonces, ¿qué es lo que te quiero mencionar en resumen en cuanto a lo que son estos factores orgánicos? Es que la disfunción eréctil, recuerda que te quede esto bien grabado, la disfunción eréctil es un marcador de a futuro próximo un fallo cardiovascular, ¿verdad? Y está directamente relacionado con lo que es el cigarro. Por eso siempre hacemos hincapié, ¿verdad?, en dejar este hábito inapropiado, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras causas, las causas orgánicas. Tenemos lo que son las causas farmacológicas. Si tienes este problema, ¿verdad?, acude, no tienes por qué estar sufriendo esta situación, porque esta situación también es causa de problemas maritales, muchachos, ¿verdad? A veces cuando el varón no logra una erección adecuada, lo que la mayoría de las mujeres suelen pensar es que pues tal vez ya no están agradables para la pareja, que tal vez él está con otra persona, pero les cuento un dato que me han comentado así varios colegas psicólogos. Generalmente cuando el varón tiene un problema de disfunción eréctil, tenés que buscar, o sea, tu apoyo mujer debe ser en instar a este hombre a que busque el urólogo o que busque un médico general de su confianza perfilado para que le busque una causa orgánica. Porque, dicen los psicólogos, ¿verdad?, no me crean a mí, que cuando se da la situación en la pareja de que tal vez el varón está conviviendo con otra persona, lo que más bien ocurre es lo contrario, ¿ya? Tu pareja lo que busca es mayor intimidad. Entonces, la situación de que si está con otra persona ya no quiere nada con vos, pues es bastante raro que se dé, ¿verdad? Entonces, eso pues me lo han contado algunos psicólogos. Entonces, de hecho, si hay una disfunción eréctil, muchacha, mejor mandala donde el urólogo para que le chequee y determine, ¿verdad?, cuál es su problema de base, ¿verdad? Ojo con esa situación. Tenemos otro aspecto, otra causa bastante importante, un grupo bastante grande, y tiene que ver con los factores psicológicos. Generalmente los factores psicológicos se presentan en la gran mayoría de los casos en hombres jóvenes, hombres menores de 40, menores de 35 años, no están muy afectados por los factores orgánicos, sino por los factores psicológicos. Y si esto ocurre incluso mucho antes de los 25 años, de los 23 años, entonces tenés que investigar algunas cositas. Una de ellas puede ser que este varón, la dificultad que tenga es porque tal vez fue víctima durante su niñez o adolescencia de un abuso sexual. Entonces, lo bueno sería que acuda, ¿verdad?, que se le haga un abordaje psicológico para llegar al fondo del asunto y poder determinar si realmente esto es lo que ha ocurrido con él, porque en muchas ocasiones lo que sucede es que tal vez este varón, ¿verdad?, fue víctima de abuso sexual durante su niñez, ¿verdad? Él hizo como un estado de negación, ¿verdad?, borró completamente ese cassette, como le decimos, y no recuerda, ¿verdad?, que esa es la situación que él vivió, y a eso se debe el problema que tiene este muchacho. Y no solamente disfunción eréctil, también se ha encontrado que estos varones que fueron abusados, ¿verdad?, a temprana edad, también pueden presentar problemas de disminución del apetito sexual, o incluso
problemitas de eyaculación precoz. La disminución del apetito sexual se asocia a este factor, pero también depende mucho de una disminución en la producción de testosterona. La testosterona es la hormona que producen en mayor cantidad los varones. Lo que tenés que investigar allí, porque ocurre en algunas ocasiones que hay una disminución de la producción de testosterona en aquellos casos de varones que por X motivo se le hizo una cirugía ahí en sus genitales, ¿verdad? Le fueron extirpados 1 o 2 testículos, a veces pues ya sea de nacimiento o algún trauma, ¿verdad? Entonces ellos le fueron extirpados. Entonces eso lógicamente va a hacer que haya una disminución bastante importante, ¿verdad? Más de un 60-70% en la producción de testosterona, y eso hace que este varón presente una disminución en lo que es la libido, una disminución en el apetito sexual, y lo que pasa es que tiene este problema. Por eso es importante que acuda donde el urólogo, ¿verdad? El urólogo pues le va a hacer todo lo que es el interrogatorio, el examen físico. Lo primero que va a descartar es un problema estrictamente orgánico, ¿verdad? Si no encuentra nada de todo lo que yo te he estado comentando, pues va a enviarle una serie de estudios, ¿verdad? Se llama perfil hormonal. Ese es un estudio que se hace en sangre, se programa, ¿verdad? En ayuno, y en una sola toma de la muestra pues se te va a hacer toda esa batería, ¿verdad? De estudios de pruebas hormonales, y ahí lógicamente se va a determinar si estás ante este problema. Si es eso, ¿verdad?, lo que te está causando esta sintomatología, ¿verdad?, la disminución en la producción de testosterona, entonces tu médico tratante va a enviarte, porque hay fármacos, muchachos, ¿oyeron? Hay fármacos, son ampollas, es en ampollas, son inyectables de hormona testosterona, que te la va a aplicar, ya te dirá tu urólogo pues la dosis, cuánto tiempo la vas a estar utilizando, para que puedas corregir esta situación. Bien, vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos. Bien, otra de las causas es los factores psicológicos que yo te estaba mencionando. Uno de ellos pues tiene que ver, tenés que descartar si este varón fue víctima de abuso sexual. Otro factor es el estado de ansiedad. Por ejemplo, si estás bajo estrés económico, estrés familiar, de pronto tal vez el varón está en una etapa de duelo porque probablemente falleció un familiar bastante cercano a él. Todo esto es un motivo por el cual también puede ocasionarle esto que se llama disfunción eréctil. Hay algo, muchachas, una terminología denominada rol del espectador, que tiene que ver con esta situación de la causa psicológica, y sucede en muchos varones, generalmente antes de los 25 o 30 años, que lo que ellos hacen en lo que es el acto sexual, ellos se dedican, ¿verdad?, no a disfrutar el momento, sino a estar atentos, ¿verdad?, de cómo fue la erección, si fue adecuada, si fue satisfactoria. O sea, ellos, toda su mente, 100% de su atención está dirigida ahí a cómo está su miembro, ¿verdad? Entonces no está disfrutando él el momento ahí con su pareja. Entonces esto es un problema psicológico y tiene tratamiento, ¿ya? Hay muchos psicólogos que no necesariamente son sexólogos, porque ahora los psicólogos hacen sus especialidades en sexología, ¿verdad? Hay muchos psicólogos que no lo son, sin embargo, pues pueden darte mucha ayuda, ¿ya? Porque esto es tratable, o sea, se hacen sesiones, ¿verdad?, platicadito, ahí se te va enseñando, ¿verdad?, cómo puedes quitarte esta costumbre
¿verdad? Que actualmente pues se conoce de esa manera, ¿verdad? Con ese nombrecito que yo te acabo de mencionar. Dentro de los factores psicológicos tiene que ver mucho el tipo de pareja que tenga este varón, ¿verdad? Si la novia, la esposa, ahora la XY pareja que este varón tenga es una persona muy exigente en cuanto a lo que es el acto sexual, entonces esto pues va a provocar en el varón un estado de estrés que pues va a incrementar aún más la situación, el problema que él tenga, ¿verdad? De disfunción eréctil o de eyaculación precoz. Entonces, lo que tiene que hacer la mujer, si identifica de pronto que hay un problema, que ya la erección pues ya no es a como era unos años antes, ¿verdad? Ha disminuido bastante esa situación, entonces lo que tenés que hacer es estimular, ¿verdad?, a tu pareja para que acuda donde un médico que le pueda ayudar, porque tratamiento hay, muchachas, o sea, hay tratamiento inyectadito, hay tratamiento tomado, hay terapia psicológica de pareja, que es lo mejor, ¿verdad?, para poder resolver la situación, a ver si hay algún conflicto ahí personal, algún conflicto de pareja que está, ¿verdad?, actuando directamente en esta función. En cuanto al tipo de tratamiento, lo que más ha funcionado hasta el día de hoy es lo que llamamos terapia mixta. Ha sido muy exitosa y esta es una mezcla de terapia farmacológica con terapia psicológica o también llamada terapia psicosexual. La terapia psicosexual puede ser de pareja, que es lo mejor, o puede ser el varón solo, en aquellos casos porque tal vez no tiene una pareja definida, estable, ¿verdad? En esos momentos pues no la tiene o sí, pero el varón decide hacer una terapia solo, entonces perfectamente también puede funcionar. Pero lo mejor, como les mencioné, es que sea una terapia de pareja, ¿verdad? Una terapia psicosexual de pareja. Y lo otro es el tratamiento médico como tal. Lógicamente, el tratamiento pues va a ser indicado mediante una receta, ya sea por el urólogo o por tu médico general, ¿verdad?, de cabecera o perfilado en esta situación. Él te va a indicar, porque en farmacias tenemos una gama, ¿verdad?, extensa de tratamiento, como te digo, inyectaditos, tomaditos, y eso pues va a depender de la situación que se te encuentre, ¿verdad?, la causa que te está provocando esto. También tenemos una gran gama, muchachos. Por ejemplo, en un inicio, hace muchos años, empezamos con tratamientos tomaditos que tenían el inconveniente que solo lograban erección de unas cuantas horas o que había interferencia con las comidas. O sea, el varón la tomaba y si ya ingería cierta alimentación, disminuía notablemente la función. Actualmente contamos con tratamientos buenísimos donde la efectividad de estas tabletas no disminuyen con la ingesta de alimentos, generalmente se mantienen en la circulación por un periodo largo, prolongado de 36 horas, o sea, no es que las 36 horas vas a estar en estado de erección, no, o sea, la función de ella se mantiene durante esas 36 horas y lógicamente pues tiene que haber una estimulación para que la erección se pueda dar, pero son tratamientos de larga duración que pues no tienen ninguna disminución con los alimentos en cuanto a lo que es su efectividad. Pero ojo, muchachos, no es bueno porque es una realidad, venta libre en las farmacias y los varones llegan, ahora deme la pastillita, usted ya sabe cuál es, y se llevan montones de cajas, o sea, tabletas y tras tableta, ¿verdad? Entonces, no es bueno que te automediques, lo mejor es que acudas, que se te investiguen si tenés una enfermedad de base, porque lo ideal es poderla detectar y controlártela, ¿ya? Porque como te digo, si tenés una enfermedad grave cardiovascular, inicias con un problema de disfunción eréctil, pero 5, 6 años, 10 años después, lo que vas a tener es un infarto cardíaco, ¿ya? Un daño, un infarto a nivel de lo que es tu cerebro. Entonces, acude, porque en muchos casos, ¿qué ha ocurrido? En una gran mayoría de los casos, que el diagnóstico de una hipertensión crónica o de una diabetes se hace
porque este varón por fin hizo la consulta debido a una disfunción eréctil, debido a una eyaculación precoz, y lo que se encontró es que tenía una diabetes mellitus, ¿verdad?, gravísima, una hipertensión grave. Entonces hay que acudir donde el médico, ¿verdad? No hay que automedicarse. ¿Cuáles serían entonces al final las recomendaciones? Bueno, primero, lo más importante, en cuanto el síntoma te inicie, si ves que ya es recurrente, aquello frecuente, entonces acude donde tu médico para que te haga el diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo y te derive si te va a dar un tratamiento médico porque tenés algún problema orgánico o si amerita un tratamiento psicológico, ya sea individual o de pareja. Entonces eso es lo primero, ¿verdad? No automedicarse para indicarte lo que es el tratamiento médico. Para evitar, el siguiente factor tiene que ver con eliminar completamente la nicotina, ¿verdad? El cigarro de tu vida, hay que eliminarlo. No queremos fumadores activos ni pasivos, porque la nicotina, ¿verdad?, es un factor tremendo, ¿verdad?, para causarte ese tipo de situación. Tratar de disminuir el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, ¿verdad? Hay que hacer más ejercicio. Y la dieta principalmente, hay que disminuir la dieta ricas en grasas para evitarnos, ¿verdad?, esas aterosclerosis, esos hígados grasosos, que al final te va a provocar esta situación que te he estado yo platicando. Y la siguiente recomendación es que si ya fuiste donde el médico, es ideal que vayas, porque te va a mandar estudios de diagnóstico para buscar las enfermedades de base. Puede ser que te refieran a un psicólogo, hacer cambios en tus estilos de vida, dejar los vicios. Y si ya esto no te funciona, ¿verdad?, porque hay casos de varones que llegan ya demasiado tarde, ya son refractarios al tratamiento médico, ¿verdad? No hay manera, ninguna pastillita, ninguna inyeccioncita les ayuda. Pues le cuento que actualmente pues también se cuenta con un procedimiento, ¿verdad? Es una inyección que el médico, el urólogo, te infiltra, ¿verdad?, dentro de lo que es el miembro y hace que tengas por un periodo de 48 a 72 horas erecciones fáciles de lograr, ¿verdad? Pero es algo bastante dolorosito, ¿verdad? Es una inyeccioncita y ahí directo en la zona, ¿verdad? Y vas a estar bien por un periodo de 48 a 72 horas, pero tiene que ser indicado por el médico, ¿verdad? Después de todo esto, les cuento que también actualmente pues la ciencia está bastante avanzada en esta situación y se cuenta con unos aparatitos que se llaman prótesis penianas hidráulicas. Ya contamos con eso ya es lo último que hay, ¿verdad?, en tratamiento de la disfunción eréctil y prácticamente no se nota. Este tipo de procedimiento ya lo están realizando en Nicaragua, ¿verdad?, nuestros urólogos, y consiste en que en la parte de las bolsitas escrotales ellos forman, pareciera como un tercer escrotito, ¿verdad? Es algo pequeño, pero no se nota, es prácticamente imperceptible. Entonces, esa bolsita, que es como un tercer escroto bastante chiquito, en el momento que van a tener relación sexual, ya contiene un liquidito especial, ¿verdad? Ustedes lo apretan y logran que se dé la erección, ¿verdad? Cuando ya termina el acto sexual, hay una zona donde es un botoncito que ustedes tocan, ¿verdad?, para que ya cese, ¿verdad?, lo que es la erección. Es prácticamente imperceptible, ¿verdad? La joven con la que estás o el amigo, a quien quiera mostrárselo, no se nota para nada, muchachos. Entonces eso es lo último que tenemos en tratamiento para disfunción eréctil. Esto suele ofrecérsele a aquellos varones que tal vez fueron sometidos, han sido sometidos a una prostatectomía o fueron castrados, ¿verdad? Se les quitaron los testículos por X motivo, por cáncer ahí o algún trauma. Entonces pueden recurrir a esto, ¿verdad?, porque como hay un daño
neurológico ahí, entonces ellos pueden acudir a este tipo de procedimientos, pero hay otros que pueden ser candidatos y que lo tiene que valorar el urólogo, lógicamente, ¿verdad? No lo pueden ustedes decir, aquí vengo por mi prótesis hidráulica, que me la pongan, porque yo digo, no, ¿verdad? Tenés que ser evaluado. Pero ya tienen esto, muchachos. Y lo importante de esto es que no creas que porque es una prótesis, ¿verdad?, hidráulica, ahí en el pene no va a haber satisfacción sexual, sí, ¿verdad? Se puede dar una eyaculación y el varón pues se siente satisfecho sexualmente. Luego porque tenés ahí la ayudita, ¿verdad?, de lo que es la erección. Bien, entonces hemos llegado al final de un programa más aquí en Contigo Mujer. Como te digo, era un tema bastante amplio lo que tiene que ver con la disfunción eréctil. Vamos a tratar más adelante, irte platicando de este otro tema que es bastante amplio, lo que es la eyaculación precoz, ¿verdad?, que es muy frecuente, y voy a tratar, ¿verdad?, de hacerles allí un programa así bastante amplio al respecto, ¿verdad? Y lo que es la disminución de la libido en los varones. Bueno, recuerda tu cita todos los viernes de 6 a 7 de la noche aquí en tu programa Contigo Mujer. Buenas noches.